El día de hoy, aquí en Gente Univa, nos acompaña la doctora en Ecoeducación, María Magdalena Calderón Trujillo. Ella nos hablará un poco acerca de lo que es el pensamiento y el lenguaje. Mi nombre es María Magdalena Calderón Trujillo. Soy licenciada en Psicología, cuento con una especialidad en niños y adolescentes, maestría en Terapia Familiar Sistémica y doctorado en Ecoeducación. A continuación veremos cuál es el concepto, cómo se describe y de forma generalizada qué es el pensamiento, además de qué tipos existen acorde a las personalidades de las diferentes personas. El pensamiento, si lo hablamos de manera muy práctica, ¿sí? Es la capacidad que tenemos para generar ideas. ¿Sí? Ya de ahí, podemos irnos extendiendo, pero dejándolo concretamente, esa capacidad que todo individuo tenemos independientemente del factor cognitivo que tengamos, independientemente de los factores externos que tengamos, el individuo cuenta con esa capacidad de generar ideas. Ya luego se va tomando a un pensamiento mucho más complejo que ya nos lleva a otro tema, ¿no? Ahora veamos qué es el lenguaje y cuáles son sus implicaciones, además, qué tipos de este existen. El lenguaje también podemos hablarlo desde diferentes vertientes, desde los lingüistas, los semióticos, desde el área de la psicología, la neurociencia, ¿sí? También ahí es un tema muy diverso. Yo lo englobaría solamente en esa capacidad que tiene el individuo para expresar las ideas provenientes del pensamiento, que es el generador de ideas. Pero también aquí es importante la antesala a la diversificación del lenguaje, esa expresión de ideas que se tiene va en función al desarrollo psicoevolutivo del individuo y también va en función al contexto del propio individuo. Hay contextos limitantes, hay contextos favorecedores que van a llevar al individuo a un terreno de estimulación o a un terreno de extinción también. Ya vimos el concepto del lenguaje y algunos tipos. Veamos entonces cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje. La lengua es muy delimitada a ciertos grupos, muy delimitada a ciertas zonas geográficas. La lengua va más en función a los signos, a los símbolos, a la simbología que estamos utilizando o que se requiere utilizar en ciertos grupos para llevar a cabo una comunicación. Y el lenguaje no, el lenguaje va más en un sentido universal. ¿Qué surgió primero, el pensamiento o el lenguaje? Veamos a continuación cómo se relacionan ambos conceptos. Hasta la fecha, todavía algunos autores están en una controversia de qué es primero el pensamiento, qué es primero el lenguaje, ¿sí? Desde mi postura como psicóloga, creo que debemos de irlos tomando en cuenta a la par, porque si bien es cierto que el pensamiento es el que inicia, pero desde antes ya traemos un preámbulo de escucha, ya traemos un preámbulo de sonidos que nos van alimentando el pensamiento. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos mirarlo tan tajantemente de que si primero es el pensamiento o después el lenguaje, porque se alimentan o retroalimentan o apoyan de una manera muy a la par, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hablemos desde el infante, ¿sí? El niño empieza a mover sus estructuras mentales dentro del pensamiento, a ir generando ideas cuando todavía no las puede expresar, ¿sí? Pero dentro del lenguaje luego va emitiendo sonidos que todavía ni siquiera los expresa, pero ya tiene la noción de ciertos sonidos. Después va emitiendo sonidos que todavía no son un mensaje o que no son un signo como tal, pero al fin de cuentas son estimulaciones que va teniendo, que le van impulsando
al desarrollo cognitivo del pensamiento y a la par ese pensamiento lo va impulsando para que entre a una etapa de balbuceo, para que entre a una etapa de estar hablando él solito, ¿sí? que le llamamos el soliloquio. Luego entra otra etapa donde ya no nada más es estar emitiendo sonidos, estar hablando o consigo mismo de un diálogo interno. Luego a ese sonido ya le da una simbología, o a esa simbología que es del pensamiento ya le da un significado, y vamos entrando a la etapa ya que van a la par, a la etapa lingüística, a la etapa en cuanto a pensamiento. Sabemos que existen no una, sino varias teorías en torno al pensamiento y al lenguaje. Veamos de quiénes y cuáles son esas teorías de las cuales nos hablará la doctora María Magdalena. Hay muchas teorías. Me gustan más por el lado de las neurociencias, pero hay bastante desde el desarrollo evolutivo, insisto, también desde la parte de la comunicación, de la semiótica. Entonces hay bastantes teorías. Yo me quedo con tres vertientes. La del área neurológica, hablemos, ahí hay autores, por ejemplo, los hermanos Ardila, está Esmeralda Matute, Luis Alcaraz, que van por el lado neurológico, donde ellos hacen bastante énfasis en las estructuras neuronales que el individuo debe de tener con óptimos desarrollos para ir marcando ciertas etapas, por ende cierto desarrollo, tanto cognitivo como comunicacional, ¿sí? Y en cognitivo y comunicacional, bueno, van entrelazándose y van retroalimentándose o apoyándose unas a otras, de tal manera que el individuo vaya desarrollando habilidades comunicacionales a la par que va desarrollando habilidades cognitivas para llegar a un terreno donde pueda comunicarse de una manera favorable, ¿sí? Nos vamos por el otro lado, donde tenemos teorías en función al desarrollo psicoevolutivo del individuo, hablando específicamente de un autor que se llama Piaget, donde él menciona que el individuo va pasando por ciertas etapas, las cuales debe tener o contar con cierta madurez mental para ir avanzando en función de llegar a un momento donde tenga la habilidad o la capacidad de el símbolo convertirlo ya en una comunicación, el signo convertirlo en una comunicación y poder interactuar, ¿sí? Consigo mismo para después interactuar con sus iguales. Luego tenemos otras teorías socioculturales, que tenemos por ejemplo a Vygotsky, a Usobel, a Brunner, a Gagné, son diferentes, ¿sí? Donde algunos nos mencionan que el aprendizaje en cuestión de lenguaje tiene que ver con el entorno. Estoy totalmente de acuerdo, también con las otras, insisto, creo que cada una le aporta algo muy fundamental dentro del pensamiento y el lenguaje. En este lado que son socioculturales, la cultura o el medio en el cual nos desarrollamos incide de manera extraordinaria, tanto favorecedora como no favorecedora, y dentro de esta vertiente también mencionan vamos a tener la oportunidad, creo que así lo pudiera llamar, para desarrollar las competencias comunicacionales en función al entorno que vayamos teniendo, ¿sí? Aunque no hablan de las estructuras mentales, pero al fin de cuentas el entorno es un estimulante para las estructuras mentales. Sabemos que el ser humano cuenta con la habilidad y la actitud de ser 100% sociable. Veamos entonces qué importancia tiene el pensamiento y el lenguaje para la conformación de una sociedad. Fundamentales, porque si de por sí el individuo es complejo por naturaleza, y si no tenemos la capacidad de tanto pensar adecuadamente al momento en el que estemos, pues no nos vamos a poder comunicar bien. Si no tenemos las habilidades comunicativas, o me regreso un poco, si no tenemos las habilidades lingüísticas para luego llegar a las habilidades comunicativas, no importa qué tan bien pensemos, porque no vamos a poder comunicarnos. Entonces deben de ir muy a la mano
¿sí? Y, por supuesto, en función al contexto en el cual estemos. En la actualidad, ¿existen trastornos o enfermedades que afecten a ambos campos? ¿Cuáles son y de qué manera lo hacen? Sí, en cuestión de lenguaje tenemos problemas para articular, problemas para hablar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la disfonía, la disartria, que pueden ser problemas que en el inter del desarrollo del individuo pueden ir recuperándose y llegar a un lenguaje adecuado, pero también podemos tener otros problemas neurológicos que necesitan una intervención mucho más profunda para recuperarse y otros que definitivamente no se van a recuperar. Y por el lado del pensamiento, hay trastornos desde un retraso cognitivo hasta una tara. Sí, entonces, en este sentido, el retraso cognitivo también lo vamos marcando por niveles, digamos. Hay un retraso cognitivo leve, se desarrolla perfectamente las habilidades que le hacen falta. Hay un retraso cognitivo moderado, bueno, se trabaja un poco más, pero al fin de cuentas se logran desarrollar ciertas habilidades de tal manera que el individuo pues sea funcional en el medio en el que esté. De manera cotidiana, ¿sí? Incluso hasta de manera laboral, puede desarrollarse muy, muy bien en diferentes ámbitos. Y tenemos otro rubro, que es ya un retraso ya significativo, profundo, que ahí es muy difícil el recuperar habilidades intelectuales, cognitivas, más sin embargo todavía se puede trabajar algo en función a que desarrollen habilidades básicas para la vida. Sí, lo importante es que tanto el pensamiento como el lenguaje vayan a la par desarrollándose lo más que se pueda, independientemente de las capacidades o restricciones biológicas, contextuales, fisiológicas, neuroanatómicas, con las que cuente el individuo. Hasta aquí la cápsula de pensamiento y lenguaje. Mi nombre es Cristian Camacho. Si te gustaría ver más contenido como este, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Gente Univa.